Hola, bienvenidos a un nuevo domingo de terror. Esta noche conocerán 3 historias marcadas por la locura y obsesión, otra por el misterio y una última que, después de escucharla, puede hacer que nunca vuelvan a mirar una tapera abandonada de la misma manera. Quédense hasta el final, porque les aseguro que estas historias pueden provocar mucho, pero mucho miedo. En el pequeño pueblo de Margarita, todos conocían a Alma y a su hermano Juan, no porque fueran problemáticos, sino porque siempre estaban juntos. Desde chicos parecían inseparables. Donde estaba uno, estaba el otro. Crecieron entre calles de tierra, tardes de lluvia y veranos eternos jugando cerca del campo. Su madre decía que parecían 2 mitades de la misma persona. Juan era apenas 2 años mayor, pero cuidaba a Alma como si fuera su responsabilidad en el mundo. Cuando ella tenía miedo a las tormentas, él dormía en el piso de su habitación. Cuando en la escuela se burlaban de ella por ser tímida, Juan terminaba peleándose por defenderla. Y Alma lo admiraba como a nadie. Pasaban horas acostados en el techo de la casa mirando las estrellas. Inventaban historias sobre luces en el cielo, sobre fantasmas, sobre gente que nunca desaparecía realmente. Juan le decía algo cada noche: mientras me recuerdes, nunca voy a irme del todo. Pero los pueblos tranquilos también esconden tragedias. Una madrugada de invierno, Juan volvía en moto desde un cumpleaños en un campo cercano. La niebla era tan espesa que apenas se veía el camino. Nunca llegó a su casa. Lo encontraron al amanecer, tirado junto a la banquina, frío, inmóvil. Dicen que murió en el acto. Después del entierro, Alma dejó de ser la misma. Ya no salía, ya no hablaba con nadie. Su madre escuchaba cómo lloraba encerrada en su habitación hasta altas horas de la noche. Pero había algo que se volvió todavía más extraño. Todos los días, sin faltar uno solo, Alma iba al cementerio. Al principio llevaba flores. Después, solo se sentaba frente a la lápida durante horas, mirando en nombre de su hermano. Y con el tiempo, comenzó a quedarse a dormir ahí, acostada junto a la tierra recién removida, como si esperara escuchar su voz debajo del suelo. Los trabajadores del cementerio empezaron a preocuparse. Decían que hablaba sola, que a veces sonreía mirando la lápida y que otras noches parecía discutir con alguien invisible. Pero una madrugada todo cambió. Había llovido fuerte durante horas. El barro cubría los caminos del cementerio. Uno de los cuidadores vio una figura caminando entre las tumbas. Era Alma. Tenía la ropa completamente embarrada, las manos llenas de tierra húmeda, el cabello pegado al rostro, y caminaba abrazando algo. El hombre llamó a otro empleado. Ambos comenzaron a seguirla en silencio. Al acercarse, sintieron un olor insoportable. Entonces la vieron bien y entendieron todo. Alma había desenterrado el cuerpo de su hermano. Lo llevaba como si todavía siguiera vivo. La cabeza de Juan le caía hacia atrás, la ropa toda embarrada, el cuerpo duro, pesado, inmóvil. Pero Alma le hablaba bajito, como una hermana cuidando a alguien que está enfermo. Ya está, ya no vas a estar solo. Vos, quédate tranquilo. Los hombres quedaron helados. Ella caminaba sin rumbo entre las tumbas, abrazando lo único que le quedaba de él. Un cuerpo frío, sin vida, pero que alguna vez había sido su hermano, la única persona que de verdad la entendía. Esa noche, dicen que Alma no gritó, no lloró, ni siquiera intentó escaparse. Solo repetía una frase,
una y otra vez, mientras le acariciaba la cara a Juan. No te podía dejar ahí abajo, Juan. Estabas re solo. Nos quedamos en Margarita, donde existe una tumba distinta a todas las demás. No tiene nombre, no tiene fecha exacta de nacimiento, ni una historia escrita en mármol. Solo 2 letras grabadas sobre una lápida antigua. N. Pero lo extraño es que nunca está sola. Siempre hay flores frescas, velas encendidas, cartas dobladas entre las piedras. Y aunque nadie sabe quién fue esa muchacha, hay personas que aseguran que concede milagros. Todo comenzó hace muchos años. Una noche fría, al costado de la ruta, una joven hacía dedo bajo la luz débil de los camiones que pasaban. Llevaba un pequeño bolso oscuro, nada más. Dicen que parecía nerviosa, pero también cansada, como alguien que necesitaba llegar a cualquier lugar, menos quedarse ahí. Hasta que un camionero frenó. El hombre, conocido por recorrer seguido la zona, le preguntó si necesitaba ayuda. Ella dudó unos segundos y subió. Durante el viaje casi no habló, pero con el paso de los kilómetros comenzó a relajarse. Le contó que no tenía familia cercana, que venía de muy lejos y que quería empezar una nueva vida. El camionero después diría algo curioso antes del accidente, que la chica tenía una mirada triste, como si cargara algo demasiado pesado para alguien tan joven. Cuando estaban llegando a Margarita, ocurrió la tragedia. Una curva, la lluvia, el asfalto mojado y después, el choque. Los vecinos escucharon el estruendo en mitad de la madrugada. Cuando llegaron la policía y los bomberos, ya era tarde. El camionero murió en el acto, y la joven también. Las autoridades intentaron identificarla durante semanas. Revisaron denuncias, consultaron pueblos cercanos, mostraron fotografías, pero nadie la reconoció. No tenía documentos, ni familiares que preguntaran por ella. Era como si hubiera aparecido de la nada, solo para desaparecer otra vez. Y con el paso del tiempo, las autoridades tomaron una decisión. Le dieron sepultura en el cementerio del pueblo. En la lápida escribieron únicamente N. Durante meses, nadie visitó la tumba. Hasta que un día, una mujer del pueblo pasó por ahí después de un entierro. Vio aquella lápida sola, sin flores, sin fotos, sin nadie que llorara por ella, y sintió tristeza. Entonces dejó unas flores silvestres encima de la tierra. Pero antes de irse, hizo algo extraño. Le habló, como si la muchacha pudiera escucharla. Le contó sus problemas, sus miedos, la falta de dinero, la angustia que llevaba guardada hacía años. Después besó su mano y la apoyó en la lápida suavemente. Se despidió y se fue. Días después, algo cambió. Los problemas que parecían imposibles comenzaron a desaparecer. La mujer estaba convencida. La chica de la tumba la había escuchado. La historia comenzó a correr de boca en boca por todo Margarita. Y poco a poco, más personas empezaron a visitarla. Le llevaban flores, velas, cartas. Algunos dejaban fotografías, otros monedas. Otros simplemente se sentaban a hablarle durante horas. Y lo más extraño es que muchos aseguraban recibir respuestas.
Con los años, la tumba de la NN dejó de ser una tumba olvidada. Se convirtió en una especie de santuario. Y lo innegable es que, desde ese día, obtuvo una identidad. La NN milagrosa. En lo más profundo de un campo argentino hay una vieja tapera abandonada que muy pocos se animan siquiera a nombrar, porque según cuentan los paisanos, todo el que pasó una noche ahí jamás volvió a ser el mismo. Hace algunos años, 6 amigos llegaron a esa zona para pasar un fin de semana de caza junto a sus perros. Para ellos, era una salida más. Risas, escopetas, mate, fogón y horas enteras recorriendo el monte. Pero el campo era inmenso, y cuando cayó la noche, ya estaban demasiado lejos del pueblo como para pegar la vuelta. Entonces encontraron aquella tapera, vieja, hecha pedazos y perdida entre los pastizales. 5 de ellos se cagaron de risa cuando Rafael empezó a contar las historias del lugar. Dale, Rafa, déjate de joder. ¿Cómo va a estar maldita esta porquería? Excepto Rafael. Rafael era supersticioso, muy supersticioso. Y apenas vio aquella construcción, sintió algo raro, como si alguien los estuviera mirando desde adentro. La lluvia arrancó cerca de la medianoche. Los perros empezaron a ponerse nerviosos, gruñían hacia la oscuridad, lloriqueaban y no querían acercarse a las ventanas. Entonces empezaron los ruidos, golpes, pasos alrededor de la tapera y algo mucho peor, voces. Voces que parecían venir desde afuera, pidiendo que les abrieran. Pero todos estaban adentro. Uno de los amigos juró haber visto gente corriendo entre los árboles. Otro aseguró que alguien golpeaba la puerta desesperadamente. Y los perros ladraban como nunca. Tanto los que estaban adentro como los que parecían escucharse afuera. Rafael estaba convencido de que aquello no eran personas. Decía que eso quería entrar, que estaba rodeando la tapera y que si alguien abría la puerta, ninguno iba a salir vivo de ahí. Entonces empezaron los disparos, uno tras otro, en medio de la oscuridad, los gritos, la lluvia y la desesperación. Rafael perdió completamente la razón. Creyó que sus propios amigos ya no eran humanos. Y antes de que amaneciera, el silencio cubrió el campo. Cuando salió el sol, Rafael finalmente entendió la verdad. La tapera estaba vacía. No había sombras, no había monstruos, no había nadie afuera. Pero al salir, se encontró con una escena desoladora. Sus amigos y los perros, todos tirados alrededor de la tapera, con marcas de los disparos que él mismo había hecho durante la noche. Y el horror de comprender lo que había hecho fue demasiado para soportarlo. Dicen que aquella mañana, un último disparo rompió el silencio del campo. Y desde entonces, cuando cae la noche cerca de aquella tapera, todavía pueden escucharse perros ladrando, golpes en las ventanas y voces desesperadas pidiendo entrar. Porque algunos aseguran que nadie abandona realmente la tapera maldita.
¿Y a vos, qué te parecieron estas historias? Si tenés alguna historia, sea de miedo, graciosa o alguna anécdota curiosa, déjala en los comentarios. Por ahí aparece en algún video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y no te olvides de... ¡Suscríbete! Y dale like.